¿En qué andan? ¿Qué vinieron a hacer al Zulia? ¿Cuál ha sido más o menos la agenda de trabajo que se han ido planteando en la visita que se hace a nuestra ciudad de Maracaibo? Bueno, hemos tenido el privilegio de ser los invitados especiales para el primer seminario de pedagogía y pastoral celebrado aquí en la ciudad de Maracaibo, que está dentro del marco de la celebración de los 80 años de la ABET. Y es bien importante porque estamos animando en todas nuestras seccionales a la gente a creer en nuestro proyecto educativo de pastoral, que además se enmarca dentro del Pacto Educativo Global. Y bueno, nuestra invitación fue Oscar a hablar del Pacto Educativo Global y yo hablar del proyecto educativo de la BED. ¿Cómo se habla de Pacto Global por la Educación, sobre todo teniendo en cuenta la urgencia que le ponía no solamente el Papa Francisco, sino que también le ha puesto el Papa León recién iniciando su pontificado, mirando el contexto que va moviendo el mundo, un mundo en donde el desarrollo de la tecnología pues marca una modificación, por decirlo de alguna forma, una evolución en las dinámicas sociales, en las dinámicas educativas, en las dinámicas de comunicación en el mundo entero, especialmente acelerado a partir de la pandemia. ¿Cuáles van siendo los retos que se empiezan a poner con fuerza sobre la mesa en torno a este tema? Bueno, yo creo que la invitación del Papa Francisco hoy está más vigente que nunca, ¿no? Es necesaria una alianza por la educación, teniendo en cuenta la realidad de nuestro continente, ¿no? De América. De una u otra manera, la pandemia aceleró la importancia de mejorar la educación y apostar por una educación que responda a la realidad de nuestros países y nuestros contextos cotidianos, ¿no? Ya el Papa León, generalmente estamos a la expectativa, ¿no? Porque, como se dice coloquialmente, escoba nueva barre vieja. Pero León vino a profundizar esos principios del pacto, a que los hiciéramos realidad, pero nos propuso tres, que tiene que ver con lo que tú comentabas, ¿no? El cultivo de la interioridad. Generalmente cuando se habla de la interioridad, nosotros hablamos, pensamos que es espiritualidad y el cultivo de la interioridad tiene que ver con la salud mental, que es uno de los grandes desafíos de la educación. No solo la salud mental de nuestros niños y jóvenes, porque de una u otra manera la pandemia aceleró estos problemas de salud mental, sino también los problemas de salud mental de nuestros docentes. Depresión, ansiedad, estrés, vino a profundizar, pero también vino a profundizar el tema de una inteligencia artificial con sentido, ¿no? La inteligencia artificial, ustedes lo han visto, nos ayuda a acelerar muchos procesos, pero de todas maneras no somos un algoritmo más, tenemos que acompañar todos estos procesos para que sean más los beneficios que las dificultades que nos genere. Y por último, una paz desarmada y desarmante, ¿no? Que lo estamos viendo hoy en día. Frente a la realidad, uno se levanta y no sabe a quién van a bombardear o lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, el pacto educativo está más vigente que nunca para que sigamos construyendo alianza por la educación y podamos hacer de la educación una de las herramientas fundamentales de desarrollo de nuestros pueblos. ¿En dónde coincide Venezuela con todo esto, sobre todo en un país donde, bueno, la crisis que hemos vivido en los últimos años a veces nos pone a mirarnos el ombligo, ¿no? Y a pensar que las dificultades que enfrentamos son exclusivas de nuestro país? ¿Dónde se encuentran estos retos, estos planteamientos que va conversando el profesor Oscar con los propios retos que va enfrentando la educación en Venezuela, profesor Ángel? La metáfora que implica el proyecto educativo de pastoral de la BED es un árbol, y en las raíces de ese árbol está el humanismo cristiano, el Pacto Educativo Global junto con las encíclicas Laudato Si y la encíclica Fratelli Tutti, pero además ahora sumamos las nuevas cartas, sobre todo la última carta de pastoral del Papa León. Lo que implica esto es que estamos muy claros que nuestro proyecto está dentro de queremos decir, la educación católica está presente y está dando mucho en este país. Somos 1053 colegios, muchas instituciones dando y trabajando por la educación, y yo creo que es el momento de decir, de seguir haciendo bulla, que lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo en nombre de la dignidad humana y a través una dignidad humana que vemos a través de los ojos de Jesús. Y yo creo que eso es bien importante en este momento. Así que estamos totalmente alineados con los planteamientos de la CIET, los planteamientos de la Iglesia Católica en sus principales documentos, siguiendo el método teológico: ver, juzgar y actuar. Esos tres elementos son muy importantes como metodología de trabajo y de vida,
porque nuestro proyecto está hecho para del 2024 al 2034, pero no significa que es estático, está hecho bajo una metodología ágil que implica que constantemente nosotros tenemos que mirar la realidad, qué está ocurriendo, cómo estamos respondiendo, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que reforzar, en dónde somos fuerza históricamente. O sea, la iglesia tiene toda una historia en el planeta, es bien importante. ¿Cuáles son esas esencias que nos han permitido permanecer? ¿Y cuáles son las cosas en las que tenemos que cambiar para seguir adelante? Pero el centro es el humanismo cristiano, que es buscar darle dignidad a la persona humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad, no hablamos de calidad en términos de resultados académicos, en términos de esto, aunque nos importa, y eso es importante, nuestra calidad la miramos bajo el filtro de buscar que todos, desde los empleados, los docentes, los administrativos o los obreros, todo el que participe lo haga en un marco de la dignidad de la persona humana. Ahora, el profesor Ángel habla de dignidad humana y creo que hay maneras de discutir la educación, ¿no? Hay quienes lo ven desde el enfoque de la posibilidad de desarrollo de un país, de la actividad productiva, y luego está esta otra mirada desde entender la educación como un derecho y como un derecho que se debe garantizar para permitir el desarrollo de la persona humana. Y ahora se pone sobre la mesa esta necesidad de activar otros elementos como la creatividad, el pensamiento crítico, la posibilidad de incidir en el contexto. ¿Eso implica necesariamente un cambio en el modelo educativo que se plantea el mundo hoy en día? Claro, el pacto educativo precisamente es un llamado de atención para que el modelo se nos agotó y tenemos que replantear la educación a las nuevas necesidades que necesitan los niños y jóvenes de hoy. Una educación, lo hablaba Ángel bastante, la calidad que los ODS en su punto 4 lo habla, una educación de calidad plantea que se eduque de acuerdo a las realidades, a las circunstancias, a las nuevas dinámicas que están surgiendo de empleo, de cambio climático, a las nuevas realidades de IA. Tú hablabas los tres grandes desafíos frente a la tecnología con sentido de la IA: el pensamiento crítico, pero no solamente el pensamiento crítico, el ser creativo, pero también el sentido de comunidad, el aprender a trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que una educación de calidad es una educación que está atenta a las necesidades de los niños y jóvenes para responder a esas necesidades que ellos necesitan, que cambian. Hoy estamos hablando de la paz, hoy más que nunca necesitamos la paz, pero en 3 meses no sabemos qué nueva circunstancia. Hoy más que nunca se habla del cambio climático. Hace poco salió que hay más dióxido de carbono ahorita en la Tierra que oxígeno. ¿Qué significa? Que no hemos dado respuesta a las necesidades del cambio climático. Ayer los ponía el calor, ¿no? La temperatura de Maracaibo es fuerte. Y ya la UNESCO nos ha dicho que entre más temperatura, menos capacidad de aprendizaje en los niños. Entonces, todo esto nos obliga a repensar qué estamos haciendo, cómo queremos educar y hacia dónde queremos ir. Venimos hablando entonces de esta mirada sobre la educación, y entenderlo como un derecho tiene implicaciones. Una de las más directas es que no es opcional, se tiene que garantizar. ¿Qué tiene que pasar para que eso sea posible? Sobre todo si miramos el contexto venezolano. ¿Cuáles son las condiciones que se deben garantizar y quién las debe garantizar? Todos los que educamos debemos garantizar el uso del pensamiento crítico. Y una de las cosas que nos da el uso del pensamiento crítico es verificar qué significa la educación como derecho. Pero además tiene como el apellido fundamental, lo que significa que está garantizado en nuestra Constitución. Y además de nuestra Constitución, por aquella famosa pirámide de Kelsen, está garantizado como derecho humano, ¿no? Y esas son dos cosas bien importantes. Lo que implica que políticamente las políticas, y disculpa las políticas educativas están por encima de cualquier otro ministerio, por ejemplo. O sea, no podríamos decir, como está pasando en nuestro país, que de repente tú sientas que las políticas del Ministerio de Comercio se montan sobre las políticas educativas y que nuestras escuelas, por ejemplo, nuestras escuelas indígenas, tengan que pagar un impuesto por una ley como el 9% de jubilación, hasta multas de $3,000, cosa que hemos reclamado en muchas ocasiones.
Porque, ¿qué está significando? O sea, si yo pongo una escuela indígena o una escuela rural o una escuela de feligría a buscar con los padres para pagar esa esto, estoy diciendo que el dinero que debe utilizarse para garantizar una educación de calidad se está utilizando para otro. Entonces yo sí creo que las políticas del Ministerio de Educación tienen que estar siempre por encima de otras políticas. O sea, para garantizar que ese sea un derecho fundamental, no basta solamente con que un niño tenga un cupo en una escuela. Porque cuando tú le das un cupo a un niño en una escuela, tienes que garantizar todo lo que hay alrededor de ese cupo. Docentes bien pagados, estructura que responda a la calidad, sistemas de protección de todo el personal, garantías de que el currículum está cumpliendo, de que la legislación corresponde jurídicamente a dar respuesta a esos procesos. Entonces yo creo que cuando hablamos así tan básicamente como derecho fundamental y a veces los limitamos a que todo el mundo tenga un cupo, estamos hablando sobre la superficie, lo que implica, o sea, hay que pensar seriamente cuando decimos que es un derecho fundamental, cómo hacemos todos los ciudadanos, porque yo tengo derecho a reclamar de que mi hijo, además de que tenga un cupo, también se le garantice todo lo que implica que él pueda recibir una educación de calidad. En esta necesidad de ir profundizando más allá de lo que se dice como titular en muchas conversaciones, también a veces creemos que aprender a leer es identificar letras, que aprender a usar las matemáticas es sumar, restar, multiplicar y dividir y está listo. ¿Cuántos espacios de conversación, de debate, de discusión hacen falta para que podamos ir avanzando sobre eso y entrar en las discusiones que necesita el sistema educativo, repito, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero? Claro, hay tres problemáticas que nos preocupan en América. Primero, la pobreza de aprendizaje, ya que Ángel hablaba de la educación de calidad. A los pobres no se les puede dar una pobre educación, tiene que ser una educación que precisamente responda a lo que necesitan y a los contextos cotidianos. ¿Qué preocupa en América? La pobreza de aprendizajes. Los estudios dicen que un 70-80% de los niños que terminan primaria no logran comprender un texto, que 8 de cada 10 niños en matemáticas no logran entender un ejercicio, porque no se trata solamente de que aprendan a leer y escribir, se trata de que desarrollen el pensamiento lógico, creativo, imaginativo, que se forme integralmente todas las dimensiones, pero también otro gran problema tiene que ver con la deserción. Muchos niños que ingresan al sistema no terminan nunca y se nos están yendo. En América, según el último estudio del Vaticano, así como hay cerca de 80 millones de niños y jóvenes en la escuela católica, hay cerca de 50-70 millones de niños y niñas que no logran acceder al sistema. Entonces no solamente tenemos que hablar de calidad, sino de accesibilidad, cómo se accede al sistema educativo, cómo esa educación responde a los intereses y a lo que necesitan, porque ya la educación hoy en día, los jóvenes salen del colegio y ¿qué hacen? ¿Para qué me sirve? Formar integralmente y de calidad también es darle las herramientas a los niños y jóvenes para que puedan sortearse en el mundo en el que vive. Precisamente ahora en Colombia, hablando de medios de comunicación, pues hay cerca de 90 facultades de educación, pero los canales están cerrando, porque económicamente ya no dan. Los periódicos cada vez son menos, las revistas, se hacía un estudio de las revistas, ya cada vez son menos. Entonces, ¿qué van a hacer todos esos estudiantes? Es darle las herramientas creativas para que salgan a producir, para que salgan a crear oportunidades laborales. Es un tema que preocupa y que debemos invertir no solamente recursos para tener espacios físicos, sino también para que la educación sea cada vez mejor y responda a las necesidades que hoy el mundo pide. Invertir es una palabra que escuchamos mucho en estos días en Venezuela, sobre todo cuando se habla de posibilidades de recuperación económica, y una de los clamores que más se escucha en las calles en estos días y en las casas y en los hogares tiene que ver con el ingreso que reciben los trabajadores en nuestro país. Se habla de reformas de leyes, no está en la cola, parece una reforma a la ley de educación. Se habla de la posibilidad de que entre una reforma a la ley del trabajo, pero en medio de las discusiones, de los debates y de las exigencias están también los maestros y las maestras. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de infraestructura, hablamos de salarios y hablamos de otro montón de cosas. ¿Cómo ir manejando esto? O mejor dicho, ¿cómo se ha ido sufriendo esto en las escuelas en los últimos años en Venezuela? ¿Y qué es lo que sigue? Hay conversaciones con el gobierno, hay espacios de diálogo, hay posibilidades reales de que las cosas puedan cambiar en un futuro a mediano o largo plazo.
Bueno, como en este momento se están abriendo todos los diálogos, desde el mes de diciembre hemos tenido mesas de trabajo donde participan no solamente la ABET, sino la ANDIET y CABET, que son las cámaras de educación privada, junto con todos los viceministerios y direcciones de este. ¿Qué hicimos en este trabajo? Revisar la legislación. Y claro, nos encontramos con, así como que, dice, wow, ¿cómo estamos así? Tenemos cantidades de resoluciones del Ministerio de Educación que están montadas y que se utilizan, que son antes de la Constitución de la República del 99. Es decir, que están fuera desfasada legalmente. Desfasada. Luego tenemos toda una reglamentación que tampoco está ajustada a la Ley Orgánica de Educación. Es decir, que hay que rehacer una organización porque el marco jurídico es importante para garantizar que se pueda hacer un trabajo que implica después trabajar con infraestructura, sueldos, salarios. Es decir, que hay que hacer un trabajo bien profundo y serio que no se ha hecho, pero que ahora hay una intención de hacerlo. Ese trabajo, bueno, ha tenido las dificultades en la discusión, pero hay una apertura. Nos hemos podido sentar en la mesa, participado las instituciones también que han sido convocadas, Fe Alegría también. Por el otro lado está la Alianza por la Educación, que es un esfuerzo, porque el esfuerzo por la educación no la puede dar solamente el Estado, tiene que garantizar que las instituciones privadas, las empresas, los académicos, entonces en el espacio de la Alianza por la Educación, pues participan empresarios, instituciones como el de la Alianza, como Fe Alegría, ABET, CABET, y 4 universidades que están allí. Y claro, la mirada de distintas instituciones para ver el tema educativo nos da no solamente una sola perspectiva, porque claro, yo puedo llegar exigiendo, lo primero que estamos exigiendo es que para garantizar que el alumno tenga una dignidad, el docente o el trabajador, que implica los administrativos y los obreros, también tenga dignidad. Y la dignidad pasa primero porque yo pueda hacer mi proyecto personal, porque a veces colocamos en la dignidad que tengamos el apellido, que tengamos sueldo y todo eso, pero la dignidad implica que yo pueda lograr mi proyecto personal y que tenga las condiciones dentro de la sociedad de poder tener un sueño y poder llevarlo a cabo. Entonces yo sí creo que, como decía, que hay en este momento del país una esperanza, una apertura de que sí nos podemos sentar, de que sí podemos trabajar juntos y que todos tenemos la misma preocupación. Tenemos una preocupación porque este país salga adelante, porque seamos una Venezuela productiva. Entonces, la productividad pasa por la educación. No, eso no está en estadísticas, en estudios, y además nuestra historia lo muestra. O sea, toda nuestra historia dice, ¿cuándo avanza la humanidad? Cuando comienza la educación formal, cuando aparecen las escuelas y todo eso. Que tenemos que revisarla, que el que está haciendo y todo eso, sí. Pero no podemos negar que gracias a la educación, tal cual como ha sido después de las famosas situaciones artesanales, que como si yo era artesano, mi hijo tenía que ser artesano. Pero más allá del componente hereditario. Exacto. Pero cuando aparece la escuela, la humanidad cambia y va a seguir cambiando. Porque la educación es una garantía de que te devuelve. O sea, el que un niño lea, ya le estás dando dignidad a su espacio de vida. Ahora, si no lee, no tiene espacio para conocer leyes, derechos y todo eso. Ahora, ¿cómo poner este tema en serio, por decirlo, en serio y con la prioridad que merece sobre la mesa en un mundo que lucha entre múltiples agendas? Hay un esfuerzo desde el Vaticano, desde la Iglesia Católica con el Pacto Global. Hay un esfuerzo en Venezuela de las escuelas católicas y Fe Alegría y la Alianza por la Educación para tratar de poner el tema en agenda, pero compite con la guerra en Medio Oriente y la que va más allá de Medio Oriente. Compite también con el esfuerzo que hay por hablar de cambio climático, con opciones del mercado global y otro montón de agendas que van apareciendo. ¿Cómo luchar con esas agendas? ¿Por qué nos tiene que interesar a todos y a todas este tema? ¿Cómo convencer o cómo argumentarle a quienes nos ven y nos escuchan y a los gobiernos también en el mundo entero que esto es un tema que merece prioridad en la discusión y en las decisiones?
Claro, precisamente el pacto educativo fue la llamada de Francisco, primero para que tengamos voluntad, porque este es un asunto de voluntad y de ganas, de meterle ganas a la educación. La educación sola no va a solucionar todos los problemas, pero sin la educación no podemos solucionar los problemas que tenemos hoy en el mundo. Entonces, es un asunto de involucrar a los políticos, porque en últimas la guerra surge en las mentes. Es en las mentes donde, como decía la UNESCO, así como en la mente surgen las ideas de guerra, también se podemos educar ideas de paz. Y entonces es necesario, de acuerdo a la realidad y el contexto que lo resumiste muy bien y que estamos viviendo, ¿qué debemos hacer para colocar en la voluntad de los hombres que la educación debe seguir siendo importante, ¿no? Y la realidad política, no solo de Venezuela, sino de todos los países de América Latina, es terrible. Hoy se hace un llamado a formar al ciudadano, ese ciudadano que genera cambios, que promueve alternativas, pero que también ve la realidad como una oportunidad de cambio. Y precisamente hablaba de la esperanza, ¿no? La esperanza no es el soñar con un mundo distinto, sino el trabajarlo día a día. Y hoy tenemos que involucrar a los políticos, es un asunto de voluntad, por eso nuestras organizaciones deben hacer que la educación sea una política pública fundamental, pero también que se invierta en calidad, en dignificación, los docentes. Siempre hablamos de los alumnos con pobreza de aprendizaje, mal en muchas pruebas que salen, pero no pensamos también en el docente, en esa dignidad que también es un salario justo, lo decía San Juan Bautista de la Salle, ¿no? Pero también en las familias, en los empresarios, que reconozcan que si no se invierte en educación, pues no va a tener trabajadores buenos para sus empresas, no va a haber creatividad, no va a haber producción. Entonces yo creo que es un desafío, porque manejar voluntades es lo más difícil, ¿no? Es un desafío para animar y también para convencer. Hablamos de desafíos, hablamos de retos, hablamos de esperanza. Uno de los títulos que tuvo Jesús de Nazaret, además de ser el Hijo de Dios, fue ser maestro. Estamos a las puertas de la Semana Santa. Ya para ir cerrando, ¿qué elemento distintivo pone la educación católica en toda esta discusión? ¿Cuál es el aporte que quiere hacer y que hace insistentemente para acompañar los debates que tienen que ver con cómo se mira la educación en Venezuela y en el mundo, por supuesto? Para nosotros los educadores es el texto más inspirador del Evangelio, ¿no? O sea, Jesús no acepta otro título, sino solamente el de maestro, ¿no? Y además lo enfatizas en ese texto tan hermoso. Yo creo que la reflexión, incluso, bueno, puedo decir aquí que estamos por crear la Cátedra Jesús Maestro. Y en esa Cátedra Jesús Maestro queremos recoger lo que nosotros como venezolanos aportamos a la educación católica. Es decir, porque, bueno, los evangelios nos dan una pedagogía cristiana, y la mayoría de nuestras congregaciones, la mayoría de los espíritus y los carismas de la gente que ha construido la educación católica en Venezuela, le ha puesto su parte, porque nosotros los venezolanos, pues, y los latinos, tenemos una particularidad en las maneras como lo hacemos. No dejamos de decir que la inspiración sigue siendo Jesús, o sea, hacer la equivalencia. El evangelio no es que hay que imitarlo y hacer textualmente y tratar de hacer lo mismo que hizo Jesús, sino entender eso de cómo él mira a la hemorroidiza y le dice, Dios sabe que tú eres su hija, y no significa lo que ha hecho la sociedad contigo, que se ha apartado, o cuando se encuentra con los niños, o cuando se encuentra con los más vulnerables. Entonces, el aporte que nosotros queremos pensar que la educación católica en Venezuela debe decir es el énfasis en la opción preferencial por los pobres o la acción preferencial por los más vulnerables. Porque ahorita no hablamos solamente de una pobreza material, hablamos también de una pobreza espiritual, porque la pobreza material trae pobreza espiritual, y esa no es la pobreza de la que hablaba Jesús en las bienaventuranzas. Entonces, si queremos hacer énfasis en qué estamos haciendo nosotros para lograr que en el camino los más pobres tengan una oportunidad de sentirse bien y de sentirse hijos de Dios. Bueno, de verdad, profesor Ángel, profesor Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.